Buenos días. Continuando con el tema de la semana pasada, reacciones químicas, el día de hoy vamos a ver la ecuación química. Hablar de una ecuación química es hablar de la representación simbólica de una reacción química, es decir, la representación con símbolos de una reacción. Cuando mencionamos la palabra ecuación, nos podemos remontar a las matemáticas. Una ecuación matemática podría ser x más 5 igual a 9. Esta expresión, ¿qué la hace una ecuación? Lo que la hace una ecuación es un símbolo en específico, el símbolo del igual, un símbolo que compara ambos lados de esta expresión. En química no utilizamos un símbolo de igual para poder comparar ambos lados de la reacción, porque estamos comparando el antes y el después de la reacción química, y como ya vimos, hablar de un cambio químico es hablar de una transformación, es decir, que lo que estaba antes es diferente a lo que está ahora. Entonces, lo que usamos para esta representación es una flecha. La flecha indica entonces transformación o cambio. Todas las sustancias que se representen antes de esta transformación se les conoce como reactivos, y todas aquellas que se escriban después de la transformación se le conoce como productos. Es decir, una ecuación química se lee: reactivos se transforman en productos, siendo entonces los reactivos las sustancias antes de la transformación y los productos las sustancias después de la transformación. Vayamos a un ejemplo. El más común o uno de los más comunes es la combustión, cuando se quema algo. ¿Qué es lo que se quema? Pues vamos a poner un ejemplo muy básico, que es el carbón. El carbón al ponerse a reaccionar o al incendiarse necesita del oxígeno, es decir, entonces el carbón y el oxígeno reaccionan y se transforman en un gas blanco llamado dióxido de carbono. Entonces, bien, la ecuación se podría leer: el carbono reacciona con el oxígeno y se transforma en dióxido de carbono. Ahora, en las ecuaciones químicas ponemos los símbolos que representan a estas sustancias. Por ejemplo, el carbono y el hidrógeno, pues podríamos poner sus fórmulas químicas, se transforman en el dióxido de carbono y esta sería su fórmula química. No son todos los símbolos que se utilizan en una ecuación química. En una ecuación química hay una gran variedad de símbolos que nos ayudan a comprender mejor cómo se lleva a cabo la reacción. Regresamos al ejemplo anterior del carbono y el oxígeno formando dióxido de carbono, y ya vimos entonces que la flecha significa transformación. También están los símbolos de más, y estos tienen una connotación distinta si se encuentran antes o después de la transformación. Por ejemplo, un más antes de la transformación se puede definir o se puede leer como reacciona con. En este caso, el carbono reacciona con el oxígeno. Un símbolo de más después de la transformación, estamos hablando entonces de una simple conjunción. Me están diciendo qué y qué y qué se está produciendo. Entonces, en el lado de los productos, únicamente la conjunción y en lugar de el más, o es lo que quiere decir ese más, ¿no? Otros símbolos que podemos agregar son los estados de agregación, en sus iniciales en minúsculas, entre paréntesis, G para gaseoso, L para líquido, S para sólido. También en algunas ocasiones van a encontrar la abreviación AC o AQ, cualquiera de las dos es utilizada cuando esa sustancia debe estar disuelta en agua o en disolución acuosa, que es lo mismo.
Y por último, las flechas hacia arriba y hacia abajo. Esas flechas únicamente se colocan en el lado de los productos. Una flecha hacia arriba indica que esa sustancia se está desprendiendo en forma de vapor o gas. Y una flecha hacia abajo indica que esa sustancia está formando un precipitado, o sea, un sólido que se está formando en esa reacción, ¿no? Entonces, bien, en la ecuación que ya teníamos antes del carbono y el oxígeno podría agregar, por ejemplo, que el carbono está en estado sólido, que el oxígeno está en estado gaseoso y que el dióxido de carbono está también o se produce en estado gaseoso, aunque también puede ser que yo lo ponga con una flecha hacia arriba porque estoy diciendo que se desprende en forma de gas. Otro concepto que vamos a ver ahí es el catalizador. El catalizador es una sustancia o el medio por el cual se lleva a cabo la reacción. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno, al estar únicamente en contacto, no hacen reacción. Necesitan algo que realice o que ayude a que se lleve a cabo la reacción. En este caso, el catalizador es la energía y se simboliza o se representa con un triangulito, y generalmente los catalizadores se van a poner en la parte de arriba de la flecha, por ejemplo así. Hay otros catalizadores, por ejemplo otro de los más comunes es el agua, que las reacciones se tengan que llevar en el agua o en alguna otra sustancia, ¿no? En un medio ácido, en un medio alcalino, dependiendo la reacción química. Entonces pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Y les voy a recordar el experimento que hicieron la sesión pasada, el que vieron en la presentación, donde se quemaba la cinta de magnesio, ¿no? El magnesio arde en presencia del oxígeno, desprendiendo una flama muy intensa. Después, al extinguirse la flama, se forma un polvo blanco llamado óxido de magnesio. Aquí me están describiendo lo que pasó en esa reacción y yo tengo que identificar cuál es la palabra en el texto que me marca un antes y un después de la reacción. Esa palabra es se forma. Al hablar de se forma, ya me empieza a hablar entonces de los productos. O sea, todo lo que me esté mencionando antes de ese se forma es reactivo. Entonces, ese se forma lo puedo traducir a una flecha. Y entonces identifico las sustancias antes de mi transformación, que en este caso son magnesio y oxígeno, ¿no? Las voy a escribir en el lado de los reactivos. Ahora identifico qué es lo que está después de la transformación, que es solamente una sustancia, es el óxido de magnesio. ¿Va? Ahí está mi ecuación química. Le puedo añadir símbolos como que el magnesio está en estado sólido, el oxígeno en estado gaseoso y el óxido de magnesio en estado sólido. También, si bien para que se llevara a cabo la reacción ocupaba energía, acercarla al fuego, una chispa, entonces pues ahí estaría ya mi reacción completa. Pues vamos a ir al siguiente ejemplo. No es el experimento 2, es el 3, porque si ustedes recordarán de la práctica y en sus conclusiones debieron incluir que el experimento 2 no era una transformación química, era un cambio físico, solamente había un cambio de estado, seguía siendo la misma sustancia, ¿no? El mismo yodo. En cambio, en el experimento 3 sí había una formación de precipitado, era una indicación de que había una reacción química. ¿Cuál era esa reacción química? Bueno, teníamos el hidróxido de sodio disuelto en agua. Se hace reaccionar con el sulfato de cobre, que era la sustancia azul, también disuelta en agua. Y al instante se observa la formación de un precipitado. El hidróxido de cobre es este precipitado, mientras que el sulfato de sodio que se ha formado se queda disuelto en agua. Entonces, ¿cómo sería esta reacción química? Pues igual que en el ejercicio anterior, vamos a buscar primero la palabra que me indica la transformación, ¿no? En este caso se observa la formación. Todo después de la formación de ese precipitado, esas sustancias que están después son productos. Todo lo que esté antes, como el hidróxido de sodio y el sulfato de cobre, pues son reactivos. Ahora voy a poner los productos: hidróxido de cobre, sulfato de sodio, y listo.
ahí está mi ecuación química. Y obviamente hay otros datos que me dicen, por ejemplo, que los reactivos ambos están disueltos en agua, que el sulfato, que el hidróxido de cobre forma un precipitado, así como flechitas de abajo, y que el sulfato de sodio está disuelto en agua. Bueno, ahora van a practicar. Pueden acceder a su plataforma Santillana. Hay que poner el usuario. Obviamente van a poner sus datos. Uy. Y me imagino que les aparece algo muy similar a lo que me va a aparecer a mí, que van a ser esta parte de aquí donde viene el inicio, el calendario, todo eso. Se van a ir hasta la parte de abajo, hay que bajarla, donde dice temas generales. Y ahí en temas generales debe de aparecerles el listado de los libros. Nos vamos a ir a Ciencia y Tecnología y su libro es el libro Ciencias 3, Química, Espiral del Saber. Y les va a mandar a todos estos recursos. Hay que buscar el bloque 3, bimestre 3, libro web, Ciencias 3. Y les va a abrir, no específicamente el libro, se los va a poner, déjenme voy porque aquí ya me apareció la lección, pero generalmente les va a aparecer así y están todas las lecciones. Es la primera lección, la que estamos haciendo es la secuencia 21. Y si ustedes se van para abajo en la secuencia 21 vienen las lecturas, las pueden hacer, les está explicando el tema, es lo mismo que hemos visto en estos días, y se van a ir hasta prácticamente al final. Viene aquí la actividad, esta es la actividad. Si tienen su libro de texto es la página 188. Y bueno, si quieren descargarla de aquí del libro web o copiarla de aquí del libro web, pues no hay ningún problema, es la misma actividad. Y bueno, esta es la impresión de la pantalla. En la primera parte tienen que describir con palabras las ecuaciones e identificar los reactivos y los productos. Hay que ponerme estos son los reactivos, estos son los productos, y hay que ponerme una descripción de la ecuación química, ¿no? Este reactivo reacciona con este producto, reacciona con este otro, se transforma en estos productos, vaya. Y en la segunda parte van a hacer la ecuación. Viene el texto y es muy similar a lo que hicimos en los ejemplos del video. Tienes que leer el texto, identificar esas palabras que te van a ayudar a formar la ecuación y representar la ecuación química, ¿no? Y bueno, al finalizar, pues ya sabes, hay que mandar por correo, ya sea la hoja de Word, o si lo haces a mano me puedes mandar la fotografía mientras esté legible, y pues ya esperarás tu retroalimentación. Por hoy es todo, chicos, espero verlos pronto y pues al pendiente ahí si tienen alguna duda en el correo o en la plataforma Santillana. Hasta luego, chicos.